Piénsalo dos veces es una campaña lanzada en Mesoamérica enfocada en ofrecer información real acerca de la migración irregular. En El Salvador se habla al respecto. Le mostraremos historias de migrantes retornados bajo el programa MPP. Guatemala, el impacto del cambio climático en la migración. Y aumenta el número de colombianos llegando a la frontera. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los saluda Roxana Webb, qué gusto que nos acompañen nuevamente en Al Sur de la Frontera. En la próxima hora vamos a conocer las diferentes aristas de este tema tan importante y crucial, no solo para nuestro país, sino también para el Triángulo Norte y los Estados Unidos y además Canadá. Hablamos de la migración. Bienvenidos, vamos a comenzar contándoles que en El Salvador fue presentada la actualización de la campaña y feria de servicios Piénsalo dos veces. Hace un año, estos jóvenes aseguran que tomaron la mejor decisión de su vida, pues en sus mentes cruzó por varias ocasiones la idea de migrar hacia los Estados Unidos, acción que fue frenada gracias a la campaña Piénsalo dos veces de la Organización Internacional para las Migraciones, que les permitió conocer los riesgos que sufren las personas al cruzar las fronteras. El hecho de pensar, de analizar, de cuáles son las consecuencias de mis acciones, de la situación en la que estoy. Y la verdad es que sí, había pensado en algún momento también migrar hacia otro país por la misma situación de la violencia en la que hemos estado viviendo. La experiencia, la verdad es que ha sido bastante enriquecedora, ya que nos han hecho como conciencia y énfasis, así como bien lo dice la campaña, piénsalo dos veces. La verdad sí lo pensé varias veces, sí lo pensé. Realmente por la delincuencia, tenía bastante miedo en mi comunidad, pero fui uno de los jóvenes que quiso hacer algo para cambiar eso dentro de la comunidad. Como ellos, otros jóvenes han fortalecido sus conocimientos para evitar caer en estafas o ser víctimas de engaños cuando piensan migrar de forma irregular, tomando como base un estudio que la OIM realizó en el 2021, el cual reflejó que 6 de cada 10 jóvenes afirmaron no cuestionar la información en la web para salir del país, y 5 de cada 10 confiarían en los llamados coyotes para cruzar la frontera. La idea es concientizar, sobre todo, es que la gente, que los jóvenes en particular, tomen decisiones sobre la base de información correcta, justa, y que no se dejen engañar por traficantes, por coyotes, por estafas que finalmente juegan con sus sueños y quiebran finalmente el sueño del individuo, del joven y de la comunidad. En ese sentido, decidieron seguir apostándole a esta campaña para beneficiar a jóvenes de San Salvador y Santa Ana, siendo los departamentos que han detectado con mayor flujo migratorio. Allí vimos que hay una necesidad más fuerte de informar a los jóvenes por esta propensión que vimos de migrar de forma irregular y por esa falta de atención a la calidad de información que los jóvenes reciben. Entonces es allí donde nos vamos a centrar, y este año en particular vamos a hablar de el lema es un poco lo que te cuentan y lo que no, para abrir los ojos de los jóvenes al hecho de que a veces se habla de migración, se habla del sueño migratorio, pero se esconde un poco lo que hay detrás. En este proyecto participan varias instituciones de gobierno que unen esfuerzos para crear oportunidades laborales y académicas para disminuir este fenómeno. Nos unimos a más entes estratégicos, a más instituciones para poder llevar todos los programas que no solo INJUVE brinda, sino que todas las instituciones de gobierno, todos los agentes estratégicos como lo es OIM y muchos otros con los que estamos trabajando. La campaña está dirigida a jóvenes de entre las edades de 15 a 25 años. Con imágenes de Juan Castellanos, informó Jennifer Flores. Y conoceremos algunas dramáticas historias de quienes buscan llegar a Estados Unidos de forma ilegal. No salga de su país, porque es un paso muy duro que nosotros a veces nos lo pintan muy bonito y a la hora de llegar no. La verdad que este camino no es un juego, este camino es bastante arriesgado. Que sucede mucho es que los secuestran, me topé con varios amigos que los secuestraron los cárteles. Vimos
consejo es que le echen ganas aquí en Guatemala, estudien bastante para que no tengan que hacer esto, porque uno dice acá, me quiero ir, pero cuando uno ya va en camino, en realidad es que uno no sabe cómo son las cosas, ¿verdad? Conoce mi historia. Como su nombre lo dice, tiene como exponentes hombres y mujeres de distintas edades, quienes vivieron en carne propia una travesía de miles de kilómetros en busca de cruzar la frontera de los Estados Unidos de forma irregular. El objetivo principal es llevar ese mensaje a quienes buscan o pretenden dejar Guatemala y buscar mejores oportunidades que les permitan una mejor vida, sin medir la magnitud del riesgo que muchas veces viene acompañado de la muerte. Tenemos en esta bonita campaña más de 10 historias de retornados donde nos cuentan, nos explican lo que han sufrido, lo que han vivido. Nosotros sabemos qué es lo que ha pasado, pero hoy queremos que ustedes sepan por medio de esta campaña de propia voz de los migrantes retornados esas historias, esas realidades tan complicadas que se viven. Por eso es que queremos y seguimos mandando ese mensaje. No lo hagan, una campaña Conoce mi historia, donde vamos a ver de parte de ellos, de corazón, de las verdaderas situaciones tan complicadas que se viven en el traslado hacia los Estados Unidos, hacia México. La verdad es que seguimos insistiendo, no lo hagan de esa manera, y esta campaña Conoce mi historia es para eso, para fomentar, para incentivar a los guatemaltecos a que no vayan de esa manera. Es informar sobre los riesgos, es informar sobre las posibles y lo duro que es un viaje hacia los Estados Unidos, y hacer conciencia sobre la migración irregular, que no vale la pena. Usted, mamá, alguien que lo está viendo, los papás, mírenlo bien, sepan las historias, verdaderas historias que nosotros como IGM las estamos viviendo y la queremos trasladar al pueblo guatemalteco para que lo miren. Hemos tenido 56.349 guatemaltecos que han retornado vía aérea y vía terrestre, de los cuales sacamos este extracto, sacamos estas conclusiones y sacamos esta campaña. Conoce mi historia, conoce lo difícil que es llegar al sueño americano y conozcan de propia voz lo difícil que es vivir. Así que como IGM nos sentimos satisfechos de poderles decir a todos los guatemaltecos, de poderles contar esas historias de esas propias voces. Una campaña Conoce mi historia, y no lo hagan porque no vale la pena. A continuación, un relato para reflexionar ante la realidad que se vive al emprender el viaje. Pues la verdad, para ir a cruzar la frontera no es nada fácil, para cruzar todo México y Estados Unidos. Uno siempre va con una gran necesidad, siempre va con una mentalidad de ir a superar, pero en el camino se aprende muchas cosas, cómo es que lo llevan a uno, cómo es que caminan en el desierto. Hay muchas cosas que pasan que uno ni siquiera sabe qué va a pasar. Así como encuentra, así se meten así entre espinales y se puede así lastimar y otra cosa, si uno llegando, digamos, cerca de la frontera de Estados Unidos, ahí si lo agarran a uno, lo agarran así, lo traen de vuelta para México. Y ya después de México se encarga de mandarnos aquí en Guatemala. Pero ya todo ese recorrido, mientras que hay mucha vigilancia, cuesta para que pase uno de allá, digamos, de México para los Estados Unidos. Muchos piensan que pasar es fácil, piensan que solo una vez se pasan, pero uno tiene que estar intentando unos 4, 5, 6 veces. ¿Cuál fue el mayor peligro que usted se enfrentó? El mayor peligro sería cómo cruzar la frontera. Cruzar la frontera porque ahí, digamos, uno no sabe si caminamos de noche, no sabe si hay animales que le pueden morder a uno, así como serpientes o otros animales que pueden así lastimar, que te dan una mordida venenosa. Entonces sería así el peligro. Y otra cosa, cuando lo manda uno para México, cuesta que uno está encerrado, sin ver nada de luz, está encerrado en un cuarto. Ahí no sabe uno en qué día sale, si sale una semana, en un 15 días, en un mes. Ahí sí depende de cómo lo mueven a uno para aquí, a Guatemala. Eso sería lo más duro para uno. Y para algunos que quieren pasar para allá, mejor
que piensan antes de cruzar, porque sinceramente no es nada fácil para ir a los Estados Unidos. Uno siempre va con una mentalidad de ir a superar, pero ahorita ya se está poniendo muy duro las cosas por la tecnología, porque ya casi llegando a los Estados Unidos ya hay muchos drones, muchos helicópteros, no es nada fácil para cruzar la frontera ahorita en los Estados Unidos. Y tras caminar medio continente durante 4 meses, una venezolana embarazada dice arrepentirse de emigrar a los Estados Unidos. Sí, me arrepiento de haberme venido a Estados Unidos. Hace 4 meses, esta venezolana de 19 años arribó a Washington en uno de los 120 buses enviados por el gobernador de Texas, Greg Abbott, como protesta a las políticas migratorias del presidente Joe Biden. Desde la estación de transporte, esta inmigrante, a la que llamaremos Rosa porque pidió anonimato al sentirse abrumada en un país extraño, nos contó las peripecias de ella y su pareja para llegar a Estados Unidos, incluyendo 4 amenazas de aborto. Trabajar, empezar a cumplir mis sueños, mis metas. ¿Qué pasó? La realidad superó la ficción. Desde Delaware y aún a punto de dar a luz, la pareja relata que han estado batallando un sistema legal y un idioma para los que no estaban informados ni preparados. Un medio que nos pueda obtener una copia de nuestro sonido de Costa Rica. De México hacia acá, pasamos por el río Bravo y eso se mojó pues y lo tuvimos que botar. La pareja cruzó caminando la inhóspita selva del Darién desde Colombia y luego 9 países para estrellarse, en sus palabras, con una dura realidad. Todo el mundo pensará que uno llega a este país y uno va a ver edificios como la ciudad de Nueva York. No era lo que pensaba. El abogado te va a cobrar $10,000 para ver si es que tú apruebas el asilo. 10 años para poder salir. ¿Sabes que yo no tengo pasaporte y yo me la estoy viendo fea? Primero, si aquí no tienes pasaporte, no eres nadie. Para aplicar para una casa, tienes que tener pasaporte. En junio del 2022, alrededor de 207,000 personas cruzaron ilegalmente la frontera sur, según la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza. Mientras el Servicio de Ciudadanía e Inmigración exige a Rosa y a su pareja reportar su paradero cada semana a través de una aplicación digital, ellos solo esperan el nacimiento de su hija. Una cosa es que yo lo cuente, otra cosa muy distinta es que la persona lo viva. No lo ven porque piensan en el sueño americano. Un sueño que en realidad Dios me guarde y a mis padres también. Me llega a pasar algo a mí acá y ese sueño no sirvió de nada. Diva Lizette Cash, Voz de América, Delaware. Vamos a nuestra primera pausa comercial, ya volvemos con más. Chicos y grandes se ven sonreír, vamos todos para la playa. RCM nos acompaña, con mis amigos de fiesta yo estaré. A mi familia y vecinos invitaré. De color vamos a pintar, este verano hasta reventar. Dale color a tu verano con RSM bajo el sol y en la arena. Disfrutemos el calor y juntos compartiremos por todo El Salvador, alegría en cada rincón. Dale color. Dale color a tu verano con RSM bajo el sol y en la arena. Disfrutemos el calor y juntos compartiremos por todo El Salvador, alegría en cada rincón. Dale color. Somos RSM, Red Salvadoreña de Medios.
Gracias por continuar con Al Sur de la Frontera. Es momento de saludar al periodista de la red de noticias Salvavisión, enviado especial a la zona fronteriza de los Estados Unidos, Ernesto Cornejo. Él nos tiene importante información que compartir durante este programa. Ernesto, buenas noches. Son muchas las noticias que vamos a compartir en este bloque que tú le has dado cobertura y bueno, también que nosotros hemos recopilado acá en la sala de prensa. Buenas noches. Así es, buenas noches, Roxana. Saludos a la audiencia de Al Sur de la Frontera hasta El Salvador, de día todavía acá en el condado de Los Ángeles, California, y en efecto le tenemos información relacionada al tema de migración y sus aristas. Iniciamos de inmediato con los detalles, y es que en los últimos meses las familias migrantes que han tratado de ingresar a los Estados Unidos bajo las diferentes modalidades han sido retornadas bajo el programa MPP, mejor conocido como Quédate en México. Una situación que ha llevado a una serie de complicaciones para cada uno de ellos. Logramos conversar y conocer el caso de un salvadoreño y un cubano quien enfrentó esta situación. Los migrantes siguen llegando a la frontera con esperanza de solicitar asilo en algún momento. Algunos de ellos cuentan los duros momentos a los que tienen que enfrentarse cuando las autoridades de la patrulla fronteriza los detienen. Una fotografía, ¿verdad?, de frente, del lado izquierdo, derecho, ¿verdad?, de nosotros, de perfil. Nos toman fotos, te repito, huellas y la foto de nuestro pasaporte. Y ya directamente para México. Nos suben sin decirnos, vamos de regreso para México. Solamente va, ok, esperen que viene ya otra vez, nos vienen a traer. Nosotros con esperanza de decir quizás vamos para otro lugar, a otra detención, ¿verdad? A otra estación de migración. Lo que más lamentan es que durante el largo trayecto para llegar a los Estados Unidos se ven inmersos a panoramas complicados como los que les toca enfrentar en México, donde las mismas autoridades les quitan el poco dinero que llevan. De nosotros poder cruzar y lo hacemos nosotros por el lado de Acuña, que es Monterrey. Entonces es un viaje cansadísimo, no te lo voy a negar, pero en el transcurso de eso, sí, las autoridades, ¿verdad?, que uno puede decir o tener la confianza de que ellos te van a proteger, la policía, ¿verdad? Incluso la misma persona, el chofer de los buses de las compañías, ellos alertan, ¿me entiendes? Ellos dan la pauta para decir aquí van personas migrantes. Llegamos sin un 5, en todo el camino nosotros nos avasallaron, quitándonos todo el dinero que traíamos. Por ahora guardan la esperanza de cumplir su sueño y sacar a sus familias adelante de llegar a los Estados Unidos. Reiteraron que siguen buscando la manera que organizaciones que se encuentran en los pasos fronterizos les puedan ayudar. Informó para la red de noticias Salvavisión desde Los Ángeles, California, Ernesto Cornejo. Y la cancelación del programa denominado Protocolos de Protección al Migrante o MPP, por sus siglas en inglés, tendrá poco impacto entre miles de personas que esperan en la frontera mexicana para pedir asilo en Estados Unidos. Sentados en la acera, este grupo de aspirantes al asilo no sabe dónde pasará la noche. Tenemos desde el jueves batallando aquí en la calle porque pues no tenemos dónde quedarnos. No se enteraron de que la administración Biden canceló el programa que obligaba a los solicitantes de asilo a esperar su trámite en México. No supimos. Impuesto por Donald Trump durante su gobierno, el denominado Protocolos de Protección al Migrante o MPP por sus siglas en inglés, fue suspendido por Joe Biden al llegar a la presidencia. En diciembre, un juez ordenó restaurarlo, pero en junio la Corte Suprema le dio la razón al gobierno de Biden. El secretario Alejandro Mayorkas dijo mediante un comunicado que el MPP estaba plagado de fallas e imponía un costo inhumano injustificable. Una buena noticia, ¿verdad? Es un pequeño avance. Soraya Vázquez de Al Otro Lado, grupo defensor del derecho al asilo, considera que la cancelación del Quédate en México no aliviará la crisis humanitaria que vive la frontera. La inmensa mayoría de las personas que están aquí pues no les impacta. ¿Por qué? Porque las personas no están bajo ese protocolo, están esperando poder ingresar. Lo que necesitamos es que echen abajo el título 42. El título 42 es la medida sanitaria que faculta a los oficiales a rechazar a los peticionarios de refugio y expulsar a los extranjeros de forma inmediata. Esta madre salvadoreña tampoco sabía del MPP. Dice que aunque encontró ayuda, no es fácil esperar en México. No se puede trabajar e incluso estamos en el albergue y solo
Ahí recibimos comida y camas y todo. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana, México. Y seguimos con más información, y es que cabe recordar que desde hace algunos meses se conoció sobre la apelación del programa Quédate en México, pero recientemente una corte de los Estados Unidos brindó su fallo, lo que autoriza al gobierno estadounidense poder hacer el levantamiento de las acciones en torno a esto. Más detalles a continuación. La masiva llegada de las familias migrantes a las diferentes fronteras terrestres entre México y los Estados Unidos llevó a considerar esta situación como una crisis nunca antes vista en los últimos años. En su mayoría venían con esperanza de solicitar asilo, pero no se imaginaron que serían retornados bajo el programa MPP. Y de acuerdo a la información, menos del 1% logró su petición bajo esta modalidad. Pero la esperanza de llegar a cumplir el tan anhelado sueño americano aún es latente. Y es que recientemente se dio a conocer que una corte de los Estados Unidos brindó un fallo al gobierno del presidente Biden para poner fin a este programa. Sin embargo, después del fallo de la corte tiene que notificar al último juez federal en el norte de Texas que le ordenó a la administración Biden dejarlo en efecto. Y entonces, después de esa notificación de la medida, de ponerle fin a la medida cautelar de este juez federal, ese juez tenía que notificar al Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos, y el Departamento de Seguridad Interna entonces definir el nuevo protocolo para el tratamiento de aquellos que están todavía esperando su día para una entrevista de temor creíble o de miedo creíble, como se le conoce. Para los expertos en el área de migración, es lamentable que el actual gobierno no busque las acciones para atender con urgencia esta situación. Hay una posición dentro de la administración, especialmente en el Consejo de Seguridad, que asesora al presidente en materia de seguridad nacional, que de removerse el protocolo que está en pie hasta ahora y aplicar uno nuevo para procesar nuevas aplicaciones de asilo, esto promovería una ola incontrolable de, le voy a llamar, refugiados no reconocidos, que se movilizarían principalmente de México y el Triángulo Norte y el resto del mundo hacia la frontera norte con México y Estados Unidos. De acuerdo al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos, hay más de 10 millones de peticiones de asilo que aún no han tenido respuesta. Informó Ernesto Cornejo para la red de noticias Albavisión desde Los Ángeles, California. Bueno, y contarles que más de 9,000 migrantes de varias nacionalidades han sido retenidos en territorio guatemalteco en lo que va del año. Según estadísticas de la Policía Nacional Civil, del 1 de enero al 31 de julio del presente año, más de 9,000 migrantes de varias nacionalidades han sido remitidas al Instituto Guatemalteco de Migración, que se encuentran de forma irregular en territorio guatemalteco. En este caso, la Policía Nacional Civil ha atendido a varias personas migrantes en territorio nacional que se encuentran de manera irregular acá en Guatemala o que se encontraban de manera irregular en este país. Fue muy importante en muchos de los casos poder venir y atender a personas que en todo momento tenían la necesidad de poderse hidratar, que no tenían pues en ningún momento un alimento en su estómago, y de esta manera la Policía Nacional Civil inmediatamente les ha atendido y luego son remitidos hacia el Instituto Guatemalteco de Migración. Estamos hablando que desde el 1 de enero al 31 de julio tenemos 9,869 personas remitidas hacia ese instituto. Cabe mencionar que son hombres y mujeres, pero también hay menores que en muchos de los casos no eran acompañados por un adulto, un familiar que fuera el responsable del mismo. Por eso fue importante mencionar en este caso las distintas acciones que la Policía Nacional Civil realiza en territorio nacional, ya que la mayoría de migrantes retenidos son de nacionalidad cubanos, ecuatorianos y venezolanos, quienes buscan llegar a los Estados Unidos.
De acuerdo a estadísticas de la Policía Nacional Civil, a diciembre del presente año, podrían superarse más de 20.000 los migrantes retenidos en territorio guatemalteco, que lo utilizan como paso para poder llegar a los Estados Unidos. Con imágenes de Luis Raimundo, al sur de la frontera, yo soy Marvin García. Del 100% de las solicitudes de asilo que hacen las familias migrantes en los diferentes puertos terrestres entre México y los Estados Unidos, solo el 20% han logrado obtener respuesta, así lo aseguraron algunos expertos en el área. Las esperas ahora actualmente de asilo político para que sean escuchados los casos post-COVID son de 3 a 5 o 6 años. En los últimos meses los registros migratorios en Estados Unidos han estado en rojo por el récord de detenciones de migrantes y las masivas solicitudes de asilo. En estas últimas, solo el 20% son aceptadas y el resto denegadas, una situación que día con día parece complicarse. Así es que las personas que están en la frontera siguen también en limbo sin saber si van a poder ingresar, a poder pelear sus casos de manera justa con representación de abogados dentro de Estados Unidos, o van a tener que seguir en la frontera México-Estados Unidos para ver si van a poder pelear sus casos. Otro dato muy importante, no para desanimar a los solicitantes, sino para que tengan bien entendido que las posibilidades de ganar asilo a nivel nacional ahorita son el 20%, o sea, el 80% de los casos de asilo son negados. ¿Por qué? Porque muchas personas malentienden la ley de asilo político en Estados Unidos, creyendo que por razones económicas los problemas generalizados en los países de origen del solicitante son suficientes para ganar asilo. Otra de las grandes dificultades que han tenido que enfrentar las familias inmigrantes en Norteamérica es que sus permisos de trabajo no han sido renovados. A muchos hasta les ha ocasionado la pérdida en sus puestos laborales. Ahorita están tardando hasta 6 meses en renovar los permisos de trabajo. Así es que mi recomendación es, si tiene un permiso que está por vencer, que pidan la extensión 6 meses antes de que va a vencer. Y los que ya vencieron, pues seguir esperando, llamar a UCIS para ver cuándo les van a dar el permiso y presionarlos diciendo que están perdiendo trabajos o que el jefe los amenaza con perder el trabajo si no reciben ese permiso de trabajo a tiempo. La experta no dejó pasar por alto el trabajo que deben hacer algunos gobiernos de Centroamérica con la administración del presidente Biden sobre el TPS que está próximo a vencer. Informó Ernesto Cornejo para la red de noticias Albavisión desde Los Ángeles, California. Bueno, Roxana y amigos televidentes, es parte de la información que ha ocurrido acá en los Estados Unidos. La invitación está hecha para que nos pueda sintonizar el próximo programa, donde también les estaremos presentando más casos e historias de estas personas que están dejando sus países de origen, no solo Centroamérica y Suramérica, sino que también otras partes del mundo, y buscando mejores oportunidades acá en Norteamérica. Con esto retorno la señal hasta los estudios principales. Un fuerte abrazo. Gracias, Ernesto. Un gusto saludarte. Nosotros vamos a una nueva pausa comercial. Ya volvemos con más en Al Sur de la Frontera a través de la señal de Canal 12 y también en Facebook. Ya regresamos. El 12 va con vos. ACNUR compartió estadísticas de migrantes del Triángulo Norte que se reportan como refugiados.
Más de 1 millón de habitantes del Triángulo Norte buscaron asilo fuera de sus países en el 2021, de acuerdo a la Agencia de la ONU para los Refugiados, donde se revela que Estados Unidos es el destino que la mayoría de personas buscó. Sin embargo, más de 318,000 se movilizaron entre El Salvador y Honduras. Bueno, en Centroamérica hay más de 1 millón de personas que se han visto obligadas a dejar sus hogares, tanto personas que han cruzado una frontera internacional como desplazados internamente dentro de sus países. En buena medida las personas cruzan a aquellos países que están más cerca, por tanto, países como México, como Estados Unidos, como Costa Rica, son receptores de gran cantidad de personas solicitantes de asilo y refugiadas. Los factores que abonan a que los salvadoreños abandonen el país están los problemas psicológicos derivados de diferentes tipos de violencia, el desempleo y la falta de acceso a la educación. El desplazamiento forzado es un fenómeno que el Estado salvadoreño ha reconocido, que ha recogido en una ley de protección para las personas desplazadas internamente. Según el informe global que ACNUR publica sobre 2021, alrededor de 71.500 personas se han visto forzadas a dejar sus hogares dentro de El Salvador, son datos del año 2018, y esto nos avisa de la importancia de que toda la sociedad contribuya al esfuerzo de que estas personas puedan reintegrarse en la sociedad. El Salvador es el único país que tiene en Centroamérica una ley que reconoce el desplazamiento forzado, lo que es un hecho relevante y que es importante destacar. Eso ha permitido que existan ya instancias del Estado como la Dirección de Atención a Víctimas. La guerra, la violencia, la persecución y violaciones a los derechos humanos son otros detonantes por las que la población decide abandonar sus países. Según el informe, solo el año pasado cerca de 90 millones de personas a nivel mundial huyeron hacia otra nación. El conflicto en Ucrania ha generado un desplazamiento forzado de alrededor de 6 millones de personas a través de las fronteras, 7 millones de personas dentro del país, y si tomamos en cuenta esas cifras, hoy en día habría alrededor de 100 millones de personas en todo el mundo que se habrían visto forzadas a dejar sus hogares. 100 millones de personas es el 1% de la población mundial, es decir, sería el país número 14 en tamaño de población, lo que tiene un impacto devastador y son cifras que nunca pensamos en ACNUR que se podrían alcanzar. Estas cifras demuestran que el incremento de personas buscando refugio en otros territorios es el doble en la última década. La mayoría de personas que buscan un refugio son de África y Venezuela. Los conflictos son el detonante de millones de desplazamientos forzados. Alrededor de 23 conflictos activos generaron desplazamiento durante el año 2021 y vemos como alrededor de 10 países generan casi el 80% de los desplazamientos forzados. Países indudablemente como Siria, como Afganistán, como Sudán del Sur, son zonas de las cuales millones de personas se ven obligadas a desplazarse tanto dentro de su territorio como a través de las fronteras. La inflación mundial, escasez de alimentos y el cambio climático vendrían a incrementar la presión sobre las respuestas humanitarias de los países. Y organizaciones pro-migrantes denuncian que el gobierno de Nueva York está quebrantando las leyes locales al no proveer un lugar donde dormir a los que llegan a los albergues. La situación se ha agravado por los casi 4,000 migrantes que han sido enviados desde la frontera en las últimas semanas. El Consejo de la Ciudad de Nueva York se reunió para discutir el proceso de admisión de las personas sin hogar, incluyendo aquellos migrantes que siguen llegando en autobuses desde la frontera. Lo que necesita cambiar es que verdaderamente necesitamos planear para más capacidad en los albergues. Lo que necesitan verdaderamente es invertir en viviendas permanentes y asequibles, así las personas pueden salir de los albergues. Y es que organizaciones proinmigrantes como Legal Aid Society denuncian que el sistema ha fallado al no proveerles refugio adecuado y dejar a muchas personas durmiendo en el piso de las oficinas de admisión. La agencia debería estar proporcionando un refugio que les permita descansar en un lugar seguro y establecerse para poder seguir con sus vidas. Según estas organizaciones, la falta de camas y refugios era predecible para los meses de verano. Pero el alcalde Eric Adams culpa a la reciente avalancha de inmigrantes enviados desde la frontera en autobuses de la crisis desatada en los albergues.
Estamos gestionando esta crisis y no vamos a esperar hasta que sea inmanejable. En este momento está en un estado grave y sabemos que tenemos una crisis de desamparados en la ciudad y necesitamos obtener asistencia del gobierno federal. Organizaciones proinmigrantes están pidiendo invertir y expandir los programas de alojamiento permanente para prevenir una futura crisis en los refugios temporales. Ángela González, Voz de América, Nueva York. Y Washington se convirtió en otro epicentro de la inmigración de indocumentados. Pues realmente en los últimos 4 meses hemos recibido alrededor de unas 6,000 personas desde la frontera. Y por eso Washington se ha vuelto una ciudad fronteriza artificial. El Sistema de Atención Móvil de Urgencia, por sus siglas SAMU, asegura que semanalmente reciben a por lo menos 500 inmigrantes enviados a la capital en buses desde Texas y Arizona, algo que hace semanas ha superado su capacidad de servicio. En respuesta a los llamados de ayuda, la administración Biden dispuso en principio de $1 millón para el recibimiento de estos migrantes indocumentados. Nuestro objetivo es replicar un poco ese modelo de la frontera, kits de higiene, comida, un poco de guía, ayuda a los talleres y el espacio para que se queden. Sin embargo, la Borde asegura que el número de inmigrantes supera con creces la capacidad física de la ciudad, por lo que el trabajo se realiza con otras organizaciones como Carecen para ofrecer por ahora solo ayuda transitoria a los indocumentados. Porque simplemente el sistema de shelters en Washington es muy limitado. Entonces no hay espacio para los que no tienen hogar de la ciudad, pues tampoco hay acceso para los que no. El complejo multievento de la Guardia Nacional, DC Armory, podría ser una posibilidad de espacio para procesamiento que propone la ciudad. Por ahora, la estrategia de SAMU es apoyada por instituciones locales que consideran los recursos limitados. Por ejemplo, ellos limitan compra de boletos a $700 diarios. Ellos ofrecen un reembolso de $3 por persona por día. Y tenemos que comprarlo en las tiendas en Union Station. $3 te compra una botella de agua. Entre tanto, los migrantes siguen llegando. Necesitan información. A una ciudad que ni como capital está preparada para el flujo de población que a diario llega desde Texas y Arizona. Que no se separen. Precisamente sobre el presupuesto, de acuerdo con la organización SAMU, que es la administradora de los recursos, este $1 millón es un monto inicial para la recepción y FEMA continuará apoyando con más dinero su estrategia de atención y recepción de migrantes. 4 miembros de una red ilegal de tráfico de personas que eran buscados por Estados Unidos fueron detenidos en Guatemala. Luego de más de 20 allanamientos realizados por las autoridades del Ministerio Público y la Policía Nacional Civil, se logró la desarticulación de un grupo delincuencial que se dedicaba al tráfico ilícito de personas. Ellos eran denominados Alfa 7. Esto dice el Ministerio Público al respecto. La semana anterior, la Fiscalía contra el Tráfico Ilícito de Migrantes, en coordinación con la Policía Nacional Civil y también en seguimiento a una investigación de carácter transnacional desarrollada con agencias internacionales de investigación, en este caso HSI de los Estados Unidos de América, desarticuló una estructura criminal dedicada al coyotaje. Se realizaron 26 diligencias de allanamiento el 2 de agosto de este año y se logró la aprehensión de 19 personas. De estas 19 personas es importante destacar que 4 de ellas con solicitud de extradición hacia los Estados Unidos por delito de tráfico ilícito de migrantes. El grupo desarticulado se dedicaba en forma sistemática a la captación, traslado y alojamiento dentro del territorio nacional de migrantes guatemaltecos para luego traficarlos ilegalmente hacia los Estados Unidos. El próximo 15 de agosto, los detenidos tendrán su primera audiencia en el juzgado de mayor riesgo de... Primera vez en la historia que se logra una aprehensión con fines de extradición por ese delito. Estas personas tendrán su audiencia de primera declaración este lunes en el juzgado de mayor riesgo de. Será durante este lunes que ellos se podrán presentarse a una audiencia para poder declarar frente a un juez, según lo indicado por el Ministerio Público. Con imágenes de Héctor García para el sur de la frontera, David López. Y tras denuncias de organizaciones en pro de la defensa de los migrantes, el Congreso de Honduras aprobó la amnistía para extranjeros.
Justamente 90 días después de su aprobación en el Congreso Nacional de la República, fue publicado ya en el Diario Oficial La Gaceta el Decreto 42-2022 que concede la amnistía migratoria a los migrantes en tránsito por Honduras. Así lo confirmó esta semana el Instituto Nacional de Migración en un escueto comunicado que afirma su publicación en el Diario Oficial que se realizó ya este 3 de agosto. Es oportuno mencionar que el pasado 3 de mayo el Congreso Nacional aprobó un decreto de amnistía tributaria que beneficiaría a miles de migrantes, entre ellos mujeres, niños y adultos mayores procedentes de África. Sin embargo, esta acción tardó 90 días, es decir, 3 meses, lo que generó inconformidad en los grupos defensores de derechos de los migrantes. La sanción administrativa equivale a $236, es decir, 5.789 lempiras con 76 centavos, multa aplicada hasta entonces a todo adulto extranjero en condición irregular. Sin embargo, a partir de esta fecha y por un periodo de 90 días, se debe de dejar de realizar ese cobro a los migrantes que ingresan al territorio nacional de forma irregular. La falta de capacidad del pago obligaba a los migrantes a permanecer varados en territorio hondureño hasta que sus familiares completaran el pago o hasta que son objeto de un estudio socioeconómico que les permite ser beneficiados con la suspensión del pago. Con la amnistía migratoria se pretende descongestionar la acumulación de migrantes irregulares en algunas estaciones migratorias terrestres como la de Danlí y Trojes en el departamento del Paraíso, fronterizo con Nicaragua. La amnistía les permitirá a los migrantes quedar exentos del pago de la multa y podrán salir del país, que es el objetivo que ellos manifiestan, puesto que en todos los casos no expresan voluntad de quedarse en Honduras. A propósito, el Instituto Nacional de Migración giró instrucciones a todas las delegaciones migratorias para que apliquen la amnistía, es decir, que no solamente serán beneficiados los migrantes que ingresen por la zona fronteriza con Nicaragua. Vamos a una nueva pausa comercial, ya regresamos. El mundo se ha vuelto tan pequeño que cabe en la palma de tu mano. En la Escuela RSM te ofrecemos las modalidades para lograrlo. Inscríbete y elige modalidad presencial o virtual para estudiar nuestros diplomados, posgrados y talleres con prácticas en set de televisión y cabina de radio reales. Tenemos los horarios, tenemos las herramientas. Tú tienes el talento. Que nada te detenga. Inscríbete ya en la Escuela de Comunicaciones RSM. Llámanos al 2560-1211 o escríbenos al 7697-1258 y visita nuestro sitio web www.escuelarsm.com. El futuro está aquí. ¿Qué esperas para conquistarlo? Gracias por continuar con Al Sur de la Frontera. Un joven nicaragüense fue reportado como desaparecido. Veamos. Un joven nicaragüense identificado como Bermán Gutiérrez, de 25 años de edad, desapareció en las aguas de la playa Fat Rockaway en el estado de Nueva York, en Estados Unidos, cuando se sumergió en una zona en la que varios banderines advertían que no se podía nadar debido a la fuerte corriente. Oficiales de la policía y bomberos de la Guardia Costera realizan una búsqueda exhaustiva usando botes y helicópteros para dar con el cuerpo del joven, al que dan por ahogado. Según familiares, Bermán se encontraba con amigos poco tiempo antes de ser reportado como desaparecido. Supuestamente dicen que vinieron aquí a estar ahí con sus novias. Le estoy diciendo que por qué no lo detuvieron. Eso es lo que hace uno como amistad, como amigo. Si alguien está ahí con sus tragos, yo no dejo que se meta al agua. Es lo más lógico. Pero no sé qué tipo de amigos son ellos. Dios quiera que todo esté bien y esté por ahí. Lo cierto es que hasta el momento los servicios de emergencia activados no han dado con el paradero de Gutiérrez y su familia se encuentra muy angustiada. Para Acción 10 informó Katy Molina. Y los defensores de los derechos humanos reportan la desaparición de una migrante hondureña. Una hondureña de 31 años de edad fue reportada como desaparecida tras haber cruzado la frontera entre México y Estados Unidos en McAllen, Texas, después de que el 29 de junio tuviera la última comunicación con sus familiares en Honduras. Según defensor de derechos humanos, la joven migrante identificada como Jenny Suyapa Inestrosa Amador iba con destino a Houston, Texas, y pese a haber cruzado la frontera, no ha logrado llegar a su destino. El de Jenny Inestrosa es un caso aislado, pues según defensor de derechos humanos, no solamente está ella, hay muchos hondureños que se encuentran extraviados en México o en los Estados Unidos cuando logran cruzar la frontera.
En el caso específico de Inestrosa y con información preliminar, se asegura que ella viajaba en grupo y al llegar a la frontera había una patrulla fronteriza en la zona. Informes preliminares indican que ella corrió en el momento que llegaba la patrulla fronteriza y no supo qué grupo la tomó como rehén o si ella tomó otro rumbo. De igual manera, expertos aseguran que hay mucha discriminación y grupos racistas que están en contra de los migrantes y en muchas ocasiones caen en manos de granjeros que los privan injustamente de su libertad. Al parecer, hay muchas posibilidades de que la hondureña Inestrosa y otros migrantes los tengan retenidos de forma ilegal en alguna finca. Defensores de derechos humanos aseguran que en McAllen, Texas, es donde se está extraviando la mayor cantidad de migrantes, ya que grupos racistas los están privando de su libertad a mano armada. Tampoco se descarta la posibilidad de que haya sido detenida por agentes y que sea regresada en algún punto a la frontera, pues hasta ahora no hay reporte de que haya fallecido. Cada vez más la movilidad humana está asociada a los efectos del cambio climático que, según la Organización Internacional para las Migraciones, dejó más de 300,000 desplazados en Guatemala durante 2020. El cambio climático se convierte cada vez más en un factor influyente en la migración de personas. En el año 2020 se han desplazado aproximadamente 340,000 personas por desastres en Guatemala, colocando el país como el cuarto país más afectado mundialmente. Así lo señala un informe de la Organización Internacional para las Migraciones tras el paso de las tormentas ETA e Iota. Hacen que la gente muchas veces tenga que dejar o prefiera dejar sus comunidades, ¿verdad? Y vemos fenómenos migratorios tanto dentro del país como hacia el extranjero. También tenemos desplazamientos que es más difícil de cuantificar, por ejemplo, que dependen de la sequía, ¿verdad? La gente que deja las comunidades porque los cultivos ya no rinden. Guatemala y Centroamérica en general, por su ubicación geográfica, son altamente vulnerables a la llegada de huracanes. Hay destrucción de cultivos, hay destrucción de las mismas viviendas, se genera una incidencia de plagas o de enfermedades. Las personas tienden a buscar refugio, por así decirlo, en lugares donde las condiciones sean más favorables. Por lo cual se proyecta mayor movilidad humana en los años próximos. En 2050 habrá un aumento de la migración, en particular interna, debido a los impactos del cambio climático. Podría llegar en los cálculos más pesimistas hacia 1 millón de personas que podrían ir hacia, en particular, las ciudades del país. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. Y venezolanos deambulan por las calles de San José pidiendo dinero para continuar su viaje hacia los Estados Unidos. La situación es crítica, según organizaciones de derechos humanos. La bandera de su natal Venezuela y una pancarta son las pertenencias más valiosas de decenas de venezolanos que deambulan por San José en busca de algunas monedas para continuar su viaje hacia Estados Unidos. Nosotros acabamos de salir de la selva, pues la verdad este país nos ha colaborado bastante, la gente de este país nos ha colaborado bastante, nos han brindado su apoyo, su ayuda y pues ¿para qué? Pues gracias a Dios ahorita estamos pagando diario, un hotel. Pero no todos tienen la facilidad de pagar un hostal para pasar la noche. Algunas familias duermen en la calle mientras reúnen lo suficiente para seguir su marcha. Bueno, acampamos, las mismas carpas que usamos en la selva, nos las trajimos. Mi familia se conforma por 31 personas, todos somos familia, son primos, ¿no? Todos son 21 niños y los demás son adultos. Pese a la difícil situación, los migrantes agradecen el gesto de muchos costarricenses que les han brindado algún tipo de apoyo económico. Nos han ayudado con los niños a traernos agua, comida, preguntarnos qué necesitamos, pero nos dan muy bien, diferente a otros países que hemos estado y nada que ver. No tengo palabras para describir lo bueno que han sido aquí. Nos han ayudado con comida para los niños, las personas nos ayudan con cualquier moneda que tienen para seguir nuestra travesía, pues. La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados afirma que sigue de cerca el desplazamiento forzado de los venezolanos. El ACNUR tiene varios programas de asistencia mediante los cuales apoya al gobierno costarricense en su respuesta a la situación del desplazamiento forzado en la región. A la fecha, no hay cifras oficiales de cuántos migrantes transitan por Costa Rica para llegar a Estados Unidos, en parte porque la mayoría ingresa de forma irregular. Donaldo Hernández, Voz de América. Y las cifras lo dicen todo. Más de 50,000 colombianos han cruzado hacia Estados Unidos por la frontera de Arizona en lo que va del año fiscal. Las autoridades migratorias reportan un récord en el cruce de colombianos indocumentados por la frontera de Arizona.
De 20 personas que cruzaron ilegalmente en el 2021, las autoridades han pasado a procesar 51.471 en lo que llevamos del 2022. Allá es un voz a voz que se corre, que acá pues la gente que logra cruzar y todo pues mantiene a su familia bien y hace sus cosas en un muy corto tiempo. Algunos analistas atribuyen el súbito incremento que evidencia esta gráfica publicada por las autoridades migratorias estadounidenses a la incertidumbre política que ha vivido Colombia durante el último año. La mayoría de los inmigrantes indocumentados cruzan por Yuma. Si una familia colombiana llega aquí al puerto de entrada de Nogales, le van a decir, no se puede por el título 42. Entonces, ¿qué hacen? Lo intentan por el área de Yuma, porque nada más por ahí estás procesando. Lo que muchos no saben es que procesar no significa que les entreguen los documentos para permanecer en el país. Cuando cruzan, se arriesgan a que los envíen a un centro de detención mientras definen su situación migratoria. Además, como lo explica la abogada Doralina Luna, con la llegada del nuevo presidente Gustavo Petro, el panorama para los solicitantes de asilo cambia. Los colombianos saben que en este momento las condiciones en Colombia están cambiando y eso afecta a un caso de asilo. El gobierno del presidente Joe Biden ha sido enfático en señalar que la frontera no está abierta para el cruce de inmigrantes de manera irregular. Paula Díaz, Voz de América, Arizona. Montalbán, el pueblo de Venezuela donde hay más casas vacías que personas. Veamos la nota. La mitad del municipio de Montalbán emigró. Puedes ver que está todo cerrado. Todos esos negocios se fueron a la quiebra. Casas, quintas, apartamentos solos, abandonados, con todos los corotos encima. La gente emigró porque aquí bajó el empleo, bajaron las siembras, los cultivos ya no son los mismos. Mucha gente que perdió el trabajo, muchas haciendas que cerraron porque no tenían ni con qué comprar abono. Aquí la plata que entra al municipio es la plata de los extranjeros, de los que se han ido. En realidad, si no fuese por eso, de verdad estuviese más triste y más solo el Montalbán. Aquí había una boutique, una peluquería y ya ves, está cerrada. El negocio de la esquina era un negocio de un señor muy emprendedor que toda su vida fue comerciante. Al lado donde está cerrada era una farmacia, ya está cerrada también. En aquellas dos puertitas era un restaurante en donde el personal que estaba laborando por aquí cerca de la plaza podía ir a almorzar tranquilamente o a comerse un helado. Ya puedes ver que está todo cerrado. La casa de los abuelos que se mantenía abierta día y noche porque allí se le daba desayuno, almuerzo, merienda a los abuelos, se le hacían algunas cositas, algunas ayudas sociales, ya no se pueden hacer. Sí, no, los hijos míos están todos en Chile. Gracias a ellos nosotros subsistimos aquí. Ya no hay casi gente aquí en Montalbán. Toda esa gente que se fueron, ayuda a la casa, con algo ayuda a la casa. Yo creo que los hijos míos, no sé si volverán, no sé. Y así la situación de la migración. Nosotros nos despedimos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Estuvo con ustedes Roxana Webb. Hasta la próxima.